los sistemas abiertos. Vamos a analizar lo que son los sistemas abiertos dentro de lo que estudiamos en termodinámica, ¿no? Hemos visto los sistemas cerrados anteriormente, donde en el sistema cerrado tenía la característica de que no hay transferencia de masa o no hay cambio de masa dentro del sistema que estamos analizando en termodinámica. Las siguientes figuras que tenemos en pantalla representan sistemas abiertos. También un sistema abierto es llamado un volumen de control. Un volumen de control, como vemos acá, si analizamos esto como una tubería que tiene una entrada de materia, ¿no? Y tiene una salida de materia. Considerando que este es mi volumen de control, ¿no? Podemos encuadrar como un volumen de control todo este espacio. Y aquí entra masa y sale masa. Entonces hay una variación de la masa dentro de mi sistema. Esto entonces denominamos un sistema abierto. Aquí tenemos una olla a presión. Una olla a presión también es considerada como un sistema abierto. Un sistema abierto porque nosotros tenemos dentro de este recipiente que forma mi volumen de control. Todo el recipiente, podemos decirlo, el recipiente de esta manera. Podemos decir, todo esto es mi volumen de control. En este sistema no hay masa que entra al sistema. Cuando está en operación esta olla, tenemos fuego o calor que ingresa al sistema, ¿no? Hay calor, ahí entra calor. Entra calor al sistema y sale masa, ¿no? Sale masa por la valvulita que tiene la olla a presión. Entonces decimos que es un sistema abierto. Podemos decir que por aquí sale la masa. Entonces también podemos denominar como un sistema abierto a esta olla a presión que recibe calor y sale masa a los alrededores. Entonces hay una variación de la masa dentro de este sistema abierto. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos una entrada de masa y tenemos una salida de masa. La entrada de masa al sistema. Aquí, entrada de masa que entra y aquí hay masa que sale del sistema. Nuestro sistema es todo esto, ¿no? Podemos delimitar la frontera del sistema, es importante delimitar la frontera del sistema. Ahí está. Ese es mi sistema y está ahí la frontera. Tiene una entrada de masa y una salida de masa. Tiene una energía cinética debido a la velocidad de entrada y una energía cinética debido a la velocidad de salida. También se considera la altura, que es la energía potencial, depende de la posición, ¿no? En este caso, a una altura mayor energía potencial, aquí una altura menor energía potencial de salida, ¿no? Debemos trabajar respecto a un plano o nivel de referencia, ¿no? Podemos colocar aquí un nivel de referencia y trabajar respecto a ese nivel para considerar también la energía potencial de, en este caso, este sistema, ¿no? Podemos tener interacciones de trabajo, ¿no? De trabajo acá, o hay calor, ¿no? Calor que entra al sistema en este caso. Puede haber un trabajo también, puede haber un trabajo eléctrico, un trabajo de eje dentro de este sistema. Podemos considerarlo también las manifestaciones de calor y trabajo en este sistema. En cuanto a las fronteras, aquí tenemos fronteras fijas, ¿no? Aquí también frontera fija en la olla a presión. En este caso tenemos aquí frontera fija y aquí una frontera imaginaria, ¿no? Porque estamos considerando una parte de una tubería, en este caso como un volumen de control. Nuestro sistema, una parte de esa tubería. Y esta es una frontera imaginaria, ¿no? Aquí no hay. Aquí este otro lado también una frontera imaginaria. Y estas son fronteras fijas, ¿no? De la tubería. Bien, eso entonces respecto a los sistemas abiertos. Esto también es un sistema abierto, ¿no? Consideramos un sistema abierto, entonces que hay una variación de la masa dentro del volumen de control, ¿no? Aquí también, esto vendría a ser nuestro sistema, el volumen de control. Aquí una masa que entra y masa que sale. Y hay también interacciones o cambios de energía.
A todo esto consideramos lo que es la energía y masa dentro de los volúmenes de control o también denominados sistemas abiertos. Entonces, un sistema abierto, también denominado un volumen de control, está involucrado un flujo de masa. Como habíamos mencionado, un cambio de masa dentro del sistema. Es decir, puede entrar solamente masa al sistema. Ya es un sistema abierto. Puede salir solamente masa al sistema. Ya es un sistema abierto, como vimos anteriormente en la ollita a presión, ¿no? Y también puede entrar y salir la masa, ¿no? Como vimos en todos estos ejemplos. Y la superficie de control. ¿Qué llamamos la superficie de control? La frontera, ¿no? Que separa el volumen de control de sus alrededores, ¿no? Entonces, la frontera en un sistema abierto denominamos superficie de control. Entonces, un sistema abierto tenemos intercambio de energía, calor, trabajo y materia, ¿no? Hay intercambio de materia. El balance de masa. ¿A qué es igual el balance de masa? Es importante. El cambio, el delta M, volumen de control. Entonces, la letra BC es el volumen de control. Variaciones de la masa contenida en el volumen de control durante un tiempo. Delta M es el cambio de masa final menos el cambio de masa inicial. ¿A qué es igual? A la masa que entra menos la masa que sale. Se coloca como sumatoria porque debemos considerar todas las entradas de masa a mi sistema. Pueden tener una o más entradas. Menos la salida. El flujo total de masa que entra al sistema, ¿no? Durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, algo importante en un sistema abierto, debemos considerar el tiempo que está abierto al sistema y hasta cuánto va a llegar esa masa dentro de mi volumen de control. Bien, entonces esta es la ecuación general del balance de masa que es muy conocida, en kilogramos en nuestro caso. Unidades internacionales, el masa de entrada menos masa de salida. Cambio de masa dentro del volumen de control. El flujo de masa en mi volumen de control. Entonces, el flujo de masa nosotros denominamos con un puntito, la M con un punto, ¿no? Ahí tenemos la letra M con un puntito aquí, ¿no? La M con un puntito. Eso es flujo de masa, es decir, masa por unidad de tiempo. Lo mismo que aquí tenemos flujo másico, ¿no? Aquí ven, la M punto, les voy a aumentar un puntito, M punto, ¿no? Esa es entonces el flujo de masa por unidad de tiempo. Masa por unidad de tiempo. Entonces, ¿a qué es igual? La masa que entra al volumen de control por unidad de tiempo, M punto. O también puede llamarse flujo másico, ¿ya? Masa por unidad de tiempo es el flujo másico. Flujo másico que entra menos flujo másico que sale. Y la variación de la masa. Entonces, dividimos la masa, el delta M que teníamos hace rato, al dividir entre delta T, ¿a qué es igual? Cuando dividimos delta M dividido entre delta T, tenemos lo que se llama el delta M. Vamos a anotar aquí. El delta M sobre el delta T. Cuando tenemos un cambio de masa con respecto al tiempo, cuando el tiempo es muy pequeño, delta T tiende a 0, entonces se convierte en la derivada. Por lo tanto, esta ecuación es muy importante para nosotros, que se convierte en la derivada, ¿no? Aquí está. La derivada de la masa con respecto al tiempo, la derivada de la masa dentro del volumen de control, es el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Entonces, esta es una ecuación importante para el balance de masa. En nuestro caso, balance o del flujo másico. Unidades, kilogramos sobre segundo.
Bien, las unidades del flujo másico, kilogramos sobre segundo, como vemos aquí, son estas. Flujo másico, la masa con un puntito encima. Masa punto. Aquí está. Aquí es igual dm, la diferencial de masa. Si nosotros hablamos de diferencial de masa, aquí es igual a la densidad por la velocidad, ¿no? La letra B con una flechita encima es la velocidad. Y A es el área transversal. Rho por B por A. Eso es el flujo másico, ¿no? Y el flujo másico, entonces, al hacer la integral, se convierte en integral de rho por dB, ¿no? Al hacer la integral acá, al hacer la integral, entonces se convierte el flujo másico en la integral de la densidad por la velocidad y por el área. Podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Esta ecuación entonces es importante, la ecuación del flujo másico. Integral de la velocidad por diferencial del área. Entonces, la velocidad, por ejemplo, en una tubería, como tenemos aquí, tenemos la velocidad que siempre tiene su mayor velocidad aquí en la parte central, aquí. Ahí es la velocidad mayor, ¿no? Pero nosotros a veces se considera que la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio. Podemos decir, entonces, que la velocidad es la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio. La velocidad promedio. Entonces, en nuestro caso, lo que se convierte es el flujo másico en densidad, velocidad por área. Es una ecuación muy conocida, entonces, cuando nosotros tenemos la velocidad media, ¿no? La velocidad media por su densidad y por el área, ¿no? Si son constantes, entonces. Y generalmente para los fluidos se utiliza esta ecuación, ¿no? Ecuación para lo que es el flujo másico, ¿no? El flujo másico constante, podemos decir, ¿no? Con densidad y velocidad constante.